Hola a todas, bienvenidas a esta clase sobre el comienzo de la filosofía analítica, o el logicismo, o la revuelta del realismo a comienzos del siglo XX, centrada en los autores Gottlob Frege, Alfred North Whitehead, George Edward Moore y Bertrand Russell. Como de costumbre, empezamos por la bibliografía. El primer libro que he recomendado es un tratado acerca de las diversas fundamentaciones de las matemáticas que se empiezan a llevar a cabo hacia 1870 y que entran en crisis después de la publicación de los teoremas de Gödel con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Es en estas décadas que se publican los trabajos clásicos sobre teoría de la demostración y también el intento de reducción de la aritmética a la lógica, lo que se conoce como el proyecto logicista, que, como vamos a ver, tiene un aspecto kantiano y otro profundamente antikantiano. Sobre Frege hay mucho debate acerca de el significado del concepto de sentido en Frege. A mí me parece interesante el trabajo de Michael Dummett, a pesar de que es bastante polémico y que toma partido por una interpretación particular de Frege. La interpretación de la filosofía de Frege es uno de los libros clásicos en la recepción de este autor, principalmente interesado por cuestiones de filosofía del lenguaje, filosofía de la matemática, pero que en el siglo XX pues será encumbrado hasta prácticamente convertirse en el padre del así llamado giro lingüístico. Sobre Moore, un tratado bastante convencional, la introducción de Baldwin. Moore es un autor poco sistemático. Al igual que Russell, resulta un poco difícil explicar sus posiciones filosóficas porque fue cambiando de opinión prácticamente cada tarde. Whitehead, por el contrario, es un autor mucho más sistemático, del cual se puede recomendar los dos volúmenes de Lowe, Alfred North Whitehead, El hombre y su trabajo. Son dos volúmenes publicados en el año 85 y 90. Me parecía interesante también recomendar el libro más reciente de Stengers, Isabel Stengers, Pensar con Whitehead, que básicamente muestra la actualidad del pensamiento de Whitehead en el contexto de lo que se llama, o yo he llamado, en mi tesis doctoral, el realismo postcontinental. Este es un tema que yo conozco con bastante detalle y, aunque no voy a hablar de él en esta clase, pues es importante tener también en cuenta esa perspectiva más contemporánea. Por último, el libro de Hilton sobre Russell. Sobre Russell es un poco difícil recomendar un solo libro, un solo texto, porque fue un autor de una obra muy prolífica, con buena parte de ella tiene un componente divulgativo. Incluso al final de sus días llegó a prestar su tiempo por horas, llegando a la conclusión de que había llegado a vivir tanto tiempo, hasta la edad de 100 años, que iba a dedicar los últimos años de su vida, incluso meses, a los demás. Y así Russell hizo todo tipo de locuras cuando tenía 90 y tantos años, tales como aparecer en películas de Bollywood, en típicas películas de Bollywood súper locas, pues de repente había como cameos de Russell. En fin, la vida de Russell realmente merece una biografía a la altura de las circunstancias. Ya mencionaremos algo más cuando hablemos de él en esta clase hacia el final. Empezamos por Gottlob Frege, quien, a diferencia de Russell, pues no tenía una vida muy ajetreada. De hecho, fue prácticamente ignorado durante toda su vida, y la única vez que le tuvieron en cuenta fue para mostrar que toda su teoría, aquella a la que había dedicado su vida, carecía de fundamento. La famosa carta que escribe Russell en el verano de 1902 a Frege, mostrándole que hay una paradoja irresoluble dentro de su sistema filosófico. El texto breve por el que es más conocido Frege es uno titulado Sentido y referencia, del año 1892, si no recuerdo mal, en el que comienza planteando un problema, un puzzle, una paradoja, podríamos decir, acerca de los enunciados que establecen relaciones de identidad entre términos. ¿Cómo puede ser posible, afirma Frege, que haya enunciados que establecen relaciones de identidad y sean enunciados informativos y no tautológicos? Un enunciado tautológico es un enunciado que Kant llamaría analítico a priori, es decir, que no ofrece ninguna información acerca del sujeto que no esté contenida ya en sus notas y que además es verdadero sin acudir a los hechos. ¿Cómo es posible? Tomemos el ejemplo que pone Frege, que se ha convertido prácticamente en clásico. ¿Cuál es la diferencia? En la antigüedad había dos expresiones para referirse a Venus.
Dependiendo de la posición en la que apareciera el planeta, se le denominaba éspero o fósforo. Éspero era el lucero vespertino y fósforo el lucero matutino. La pregunta que se plantea Frege, que es muy sencilla, es ¿cómo puede ser posible que la frase Venus es Venus sea tautológica y nada informativa, y sin embargo la frase éspero es fósforo sea informativa? ¿Acaso éspero, fósforo y Venus no son sino nombres que refieren a la misma realidad? ¿No debería ser idéntica en términos informacionales el enunciado Venus es Venus y éspero es fósforo? ¿Cuál es la diferencia que existe entre un enunciado del tipo A es A y otro que diga A es B? Bien, la solución que ofrece Frege, después de tener en cuenta varias soluciones que aquí, o posibles soluciones que aquí no vamos a tener en cuenta, vamos a explicar, es distinguir dos dimensiones semánticas. Bien, ya hemos en alguna ocasión referido a la famosa clasificación de las dimensiones del lenguaje, más o menos aceptada por la mayor parte de los lingüistas a partir de mediados del siglo XX, entre sintaxis, semántica y pragmática. En la sintaxis tiene que ver con las relaciones formales entre los términos del lenguaje, la semántica es la dimensión del significado y la pragmática es el uso de ese lenguaje en un contexto ordinario, o también científico, si se quiere. Las dos dimensiones semánticas que diferencia Frege las denomina sentido y referencia, en alemán Sinn und Bedeutung. Bedeutung pues, ha traducido en varias maneras, algunos lo traducen como denotación, pero básicamente refiere a lo mismo. El sentido, este es el gran debate que se produce entre los intérpretes de Frege, no queda claro exactamente qué es. Frege decía que el sentido de un término singular, como puede ser éspero, fósforo, Venus, es un pensamiento, ein Gedanke. Sin embargo, de nuevo, no queda claro si ese pensamiento es una entidad mental privada, si se trata de una especie de cosmovisión, de imaginario colectivo. Lo que sí que está claro es que el sentido, como dimensión semántica fundamental de los términos singulares, es un conjunto de descripciones que permiten individuar la referencia de ese término singular. Así, éspero y fósforo serían términos singulares que refieren a un objeto, el planeta Venus, y lo hacen por medio de un conjunto de descripciones que individúan la referencia, tales como el lucero vespertino, el lucero matutino, etcétera, etcétera. Así, dice Frege, cuando se postula una relación de identidad entre dos términos distintos, como es el caso de éspero-fósforo, la relación de identidad no se predica de la referencia, lo cual sería tautológico, porque sería decir que el objeto al que refieren, que es el mismo, es idéntico a sí mismo, lo cual no ofrece ninguna información. La identidad no se predica de la referencia, sino del sentido. Lo que se quiere decir cuando se dice éspero es fósforo es que el lucero matutino y un conjunto más amplio de descripciones que conforman un pensamiento es idéntico al otro pensamiento llamado lucero matutino, etcétera, etcétera. ¿Ven? Se ve. Esta solución que ofrece Frege al problema de la contribución informacional de las proposiciones que establecen relaciones de identidad entre términos singulares, le permite también resolver uno de los grandes problemas de la filosofía del lenguaje prácticamente desde la antigüedad, a saber, cómo abordar las proposiciones que expresan actitudes proposicionales. Una actitud proposicional es básicamente la posición o la actitud, valga la redundancia, que asume un sujeto respecto a una proposición. Creer, conocer, desear, intentar, todo esto son actitudes proposicionales. Lo paradójico de las proposiciones que expresan actitudes proposicionales es que los términos singulares no son sustituibles salva veritate. Es decir, si tú sustituyes un término dentro de esa proposición por otro que sea sinónimo, se produce en ocasiones la aparente paradoja de que no se preserva la verdad. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que es muy bonito y que todo el mundo va a comprender. Si decimos el enunciado Edipo quiere casarse con Yocasta, ese enunciado es verdadero porque Edipo quería y de facto se casó con Yocasta. Pero sin embargo, si sustituimos Yocasta por un término sinónimo, como podría ser la madre de Edipo, el enunciado deja de ser verdadero para convertirse en falso. Edipo quiere casarse con Yocasta es un enunciado verdadero que expresa la actitud proposicional de deseo. Sin embargo, Edipo quiere casarse con su madre es una proposición que expresa una actitud proposicional que no se corresponde con la verdad. Ya hablamos en la clase práctica sobre Deleuze
al mencionar y a comentar el Antiedipo, que el complejo de Edipo se caracteriza porque el individuo no quiere realmente fornicar con su madre. Y citamos aquel pasaje conocido de la película El desencanto, crucial para comprender la transición española, en la que el loco y poeta Leopoldo María Panero dice que él es un esquizo y no un hombre atravesado por el complejo de Edipo, porque la diferencia de Edipo sí quiere acostarse con su madre. Bien. Así, Frege soluciona este problema, o básicamente con la misma estrategia filosófica. Las expresiones Yocasta y la madre de Edipo, aunque refieran a la misma persona, tienen sentidos distintos, y las actitudes proposicionales son sensibles ante esos sentidos. Yocasta no es sustituible Yocasta, la expresión Yocasta no es sustituible por la expresión la madre de Edipo en todas las proposiciones que expresen actitudes proposicionales, por la sencilla razón de que los sujetos, dependiendo de su grado de conocimiento del mundo, son más conscientes de los sentidos o las descripciones bajo las cuales se presenta una referencia. La solución que ofrece Frege al problema de la sustitución salva veritate en contextos opacos que expresan actitudes proposicionales es la siguiente. Cuando una proposición expresa una actitud proposicional, el término singular encuadrado en ese contexto no refiere a su objeto ordinario, la persona concreta que satisface la descripción Yocasta y madre de Edipo, sino al sentido. Es decir, cuando Edipo expresa la actitud proposicional de quererse casar con Yocasta, no se está comprometiendo nada más que con el sentido concreto que conozca él de esa referencia. ¿Bien? Bien, esa es la solución que ofrece Frege. Yo creo que es una solución básicamente asumida por la mayor parte de los teóricos de la filosofía del lenguaje posterior, y es uno de los grandes, seguramente, hallazgos de finales del siglo XIX. Frege no solamente se limitó a realizar análisis concretos de este tipo, aunque es uno de los primeros filósofos analíticos en este sentido, es decir, rigurosos, que no pretenden hacer un gran sistema, sino centrarse en pequeños problemas que revelan contradicciones internas a la comprensión de determinadas cuestiones. No obstante, Frege sí que ofrece una ontología, o por lo menos se puede reconstruir una ontología fregiana a partir de lo que él decía acerca de, sobre todo, las matemáticas. Frege es uno de los primeros filósofos que establece una clara diferenciación entre el lenguaje objeto y el metalenguaje. El lenguaje objeto es aquel que habla de las propiedades de las cosas, mientras que el metalenguaje habla de las notas de los conceptos. Así, Frege ofrece una formalización, que es la que se ha aceptado hasta el día de hoy, de los enunciados existenciales que no comprenda la existencia como un predicado. Por decirlo rápidamente, Frege ofrece la lógica simbólica que permita expresar la crítica que hace Kant a la prueba ontológica de la existencia de Dios. Cuando decimos que algo existe, no estamos atribuyendo un predicado a un objeto, simplemente estamos diciendo que el concepto de esa cosa, o su sentido, o su pensamiento, tiene una extensión o una referencia mayor que el conjunto vacío. El término conjunto vacío, pues evidentemente proviene de la teoría de conjuntos, que fue desarrollada a mediados del siglo XIX por Cantor y asumida por todos estos autores de los que estamos hablando aquí. Así, esto también sirve para explicar los enunciados existenciales negativos. Cuando decimos los unicornios no existen, no estamos predicando un atributo rarísimo, que es la no existencia, a un objeto inexistente o entidad inexistente como es el unicornio, sino que lo que estamos diciendo es que el concepto de unicornio tiene una referencia, tiene una referencia que es el conjunto vacío, es decir, que no tiene una referencia mayor a 1, mayor o igual a 1. Así, Frege es lo que se conoce en la terminología contemporánea como un extensionalista ontológico. Para Frege tan solo existen las referencias o extensiones, es decir, los objetos a los que refieren los términos singulares. Los sentidos, los pensamientos, las intenciones, etcétera, los conceptos, en valga la redundancia, no existen, sino que son contemplados desde un punto de vista metalingüístico como conjuntos que pueden referir a cosas. Cuando hablamos de los conceptos como cosas existentes, para Frege ya no hablamos de ellos como conceptos, sino como cosas. ¿Bien? El principal problema de este extensionalismo ontológico es que está súper determinado intencionalmente. Es decir, se pueden construir tantos sentidos, pensamientos o intenciones como se quieran, que tengan una referencia mayor que el conjunto vacío,
y sin embargo no refieran a objetos tal y como se comprende meriológicamente tal palabra. Meriología es un compuesto, es un neologismo, meros, parte, y logos, ciencia. La meriología es la ciencia o la disciplina que se ocupa de la relación entre todo y parte. Pues bien, comprender la existencia como la afirmación de que un conjunto tiene mayor referencia que el conjunto vacío nos compromete con la existencia de objetos ridículos, como por ejemplo el conjunto de nubes que hay entre Madrid y Barcelona. Para Frege, si ese conjunto tiene una referencia mayor que el conjunto vacío, si ese concepto tiene una referencia mayor que el conjunto vacío, entonces conforma un objeto o una cosa. Sin embargo, ordinariamente no consideramos que el conjunto de nubes que están entre Madrid y Barcelona sea una cosa, sino un agregado, un compuesto, como se quiera ver. Por decirlo rápidamente, la ontología freudiana se compromete de repente con un mundo hiperpoblado en el que existen todo tipo de cosas. Basta con construir un concepto con la suficiente extensión ontológica como para que tales cosas sean objetos y no simplemente construcciones conceptuales. Frege no se preocupó tanto por los lenguajes ordinarios, en los que construimos conceptos tales como el conjunto de nubes que están entre Madrid y Barcelona, porque su preocupación principal estuvo en solucionar este problema, la superdeterminación intencional, en los lenguajes formales, especialmente en la matemática. ¿Cómo solucionó, digamos, el problema de la superdeterminación intencional en matemáticas? Fijando la referencia, para empezar, de los números naturales. Y luego, posteriormente, lo intentó también con los reales. Así, Frege definió el número 0 como la cantidad que corresponde al concepto desigual a sí mismo. No hay nada que exista y sea desigual a sí mismo. Y por ese motivo, el 0 es el concepto perfecto que expresa el sentido de esa referencia, vacía. Bien. Esta excesiva preocupación de Frege por los lenguajes formales y los puzzles lingüísticos ha llevado a considerarle el padre del giro lingüístico, expresión o fórmula o eslogan incluso que se acuña a finales del siglo XXX, brutal, a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, el siglo 80, eso ya no lo veremos, ¿eh? La década de los 80, comienzos de los 90, principalmente por un autor italiano llamado Gianni Vattimo, del que creo que diremos alguna cosa en la última clase de esta asignatura. Pero hay que recordar que para Frege, la mayor parte de los trabajos que él realizó no son sino una propedéutica, no tanto filosófica como científica, que pretende purgar a la filosofía en sentido amplio de ciertos problemas o pseudoproblemas como estos de la referencia, el sentido y la superdeterminación. Un pasaje del prefacio a su escrito sobre el concepto lo deja muy claro. Dice Frege: si es una tarea de la filosofía romper con el dominio de la palabra sobre el espíritu humano, descubriendo los engaños que a menudo surgen casi inevitablemente porque utilizamos el lenguaje por encima de las relaciones entre conceptos, y liberando a los pensamientos de lo que tienen solo por la constitución de la manera en que se expresan lingüísticamente, entonces mi escrito sobre el concepto se seguirá elaborando con vistas a convertirse en un instrumento útil para el filósofo. Lo deja bastante claro. El fin de la filosofía consiste en romper con el dominio que ejerce la palabra sobre el espíritu, y no es propiamente dicha filosofía, sino un instrumento útil para el filósofo. No quiero extenderme en el intento de Frege de reducir la aritmética a lógica, simplemente voy a hacer unos últimos apuntes acerca de la relación que mantenía Frege con el padre de la filosofía continental, en sentido fuerte del término, es decir, Edmund Husserl. Ya hemos explicado en clase varias veces esta distinción de la filosofía del siglo XX entre analíticos, dialécticos y continentales. Y hemos mostrado cómo eso tiene cierto fundamento y, en última instancia, no hace sino expresar las partes que componen la crítica de la razón pura, libro con el que empezamos esta asignatura, no en balde, porque de él emana prácticamente todo lo que hemos ido contando hasta el momento. No obstante, a finales del siglo XIX, la diferencia entre la filosofía analítica y la continental, al menos dentro del contexto germánico, no era tan fuerte
hasta tal punto que Frege y Husserl prácticamente decían lo mismo con diversa terminología. Es más, Husserl abandona su proyecto de juventud, que consiste en reducir la aritmética a psicología, tras leer una reseña que escribe Frege de su primer libro. El antipsicologismo de Husserl, de quien hablaremos en clases posteriores, que es una de las características distintivas de la fenomenología, consiste básicamente en una enseñanza tomada de Frege. Frege no pretendía reducir la aritmética a psicología, sino a lógica. Y aquí vemos, insisto, el componente al mismo tiempo kantiano y antikantiano de Frege y en parte Husserl. Para Frege, igual que para Husserl, la existencia no es un predicado, sino una cuantificación sobre conceptos, es decir, pues determinar hasta qué punto ese concepto tiene un conjunto vacío como referencia o no. Y al mismo tiempo es antikantiano porque Frege pretende reducir la aritmética a la lógica y por lo tanto comprende que los enunciados aritméticos son analíticos a priori, es decir, no son científicos según la concepción de la ciencia de Kant. Cuando explicamos la crítica a la razón pura, hablamos de cómo había dos bandos dentro de los intérpretes de Kant, entre aquellos que creían y que creen que la aritmética es una ciencia sintética a priori, de tal forma que 5 más 7 igual a 12 es un enunciado que ofrece cierta información que no estaba contenida en el sujeto, frente a otros que creen que la aritmética, pues lo único que hace es explicitar lo que ya estaba contenido en el sujeto, ¿bien? Que 5 más 7 igual a 12 no ofrece ninguna información que no esté contenida previamente en el sujeto, que en este caso sería 5 más 7. Pues bien, en este caso Frege toma claramente partido por la concepción analítica de la aritmética, posición que asume también Husserl. Por último, ya para cerrar esta parte sobre Frege, que no quisiera extenderme más sobre él, quisiera leer una cita de Michael Dummett en ese libro célebre sobre la interpretación de Frege, en la que dice lo siguiente: Husserl y Frege pueden comprenderse como el Rin y el Danubio, que surgen bastante cerca el uno del otro y por un tiempo siguen cursos aproximadamente paralelos, solo para divergir en direcciones absolutamente diferentes y desembocar en diferentes mares. Pues esto es básicamente lo que sucede con el pensamiento, insisto, de estos dos autores, uno de los cuales hemos explicado hoy y otro de los cuales explicaremos dentro de unas semanas. Vamos a entrar en el pensamiento de Moore. Moore es un autor menos circunscrito a la cuestión lingüística, aunque para él los problemas filosóficos no son problemas que refieran a la realidad en sí, sino que son puzzles surgidos de un mal uso del lenguaje. Moore es el paradigma, a mi juicio, del filósofo analítico como un pensador al mismo tiempo modesto y osado, que carece además de falta de perspectiva, que carece de perspectiva histórica. Cuando Moore abordaba ciertos problemas, como la existencia del mundo externo o el problema del bien, en su libro apenas encontramos referencia a otros autores. No porque los desconociera, en el caso de Moore, sino porque los ponía entre paréntesis y prefería, por así decir, pensar por sí mismo. Una de las características, yo creo, cruciales y esenciales, por lo menos en términos estilísticos, de la filosofía analítica a día de hoy y durante todo el siglo XX, es esta ingenuidad en el doble sentido del término. Es decir, lo que llaman en inglés ingenuity, ¿no? Que al mismo tiempo refiere a la ingenuidad, es decir, al creerse una suerte de Adán que ha descubierto por primera vez ciertos problemas filosóficos, y al mismo tiempo una originalidad increíble. Una de las características de Moore es, pues eso, esa combinación entre modestia y osadía. La modestia de corregirse constantemente cuando se cree errado y no insistir en teorías que cree obsoletas, pero al mismo tiempo la osadía de creer que se puede resolver ciertos problemas que han atravesado toda la historia de la filosofía, pues con una simple demostración de éctica. Vamos a ver cómo Moore intenta demostrar la existencia del mundo externo simplemente mostrando que si levamos la mano derecha, pues hay una mano delante de nosotros. O sea, algo tan sencillo como eso. En fin, volvemos a subrayar lo mismo. Frente al espíritu germánico prusiano de Frege, que pretende sistematizar y reducir la aritmética lógica, en el caso de Moore nos encontramos con un filósofo sistemático. Es muy fácil realmente imaginarle filosofando o divagando en torno a una tacita de té, y que practica la filosofía adjetiva, es decir, que no hace filosofía en sentido amplio, de omnia res scibili, sino que hace filosofía del problema del mundo externo,
del lenguaje, de los nombres propios, de los términos sin referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y que apenas tiene obras de largo recorrido, sino que principalmente expone su pensamiento a través de artículos. El primer artículo digno de nota de Moore se titula La naturaleza del juicio, publicada en la revista Mind en el año 1899. Ese texto se considera a día de hoy el origen de la revuelta realista, es decir, de la revisión del pensamiento hegeliano en el contexto británico, que, como vimos en clases previas, estaba sobre todo articulado en torno a la figura de Bradley. En ese artículo, La naturaleza del juicio, Moore se rebela contra la concepción de la verdad y la falsedad expuesta por Bradley. Y lo hace de manera endógena, podríamos decir, es decir, asumiendo las tesis de Bradley sobre las ideas y los conceptos y volviendo contra el propio Bradley esas definiciones o esas concepciones de las entidades mentales. En Moore nos encontramos con un cambio terminológico que va a influir prácticamente en toda la filosofía del siglo XX. Moore va a dejar de hablar de ideas para hablar de conceptos y va a dejar de hablar de juicios para hablar de proposiciones. A lo largo de toda esta asignatura hemos utilizado como sinónimos el término juicio, en alemán Urteil, y el término proposición. Pero esta sinonimia no se hace evidente hasta Moore, o por decirlo rápidamente, es Moore el que convierte mucho más preponderante el uso de términos como concepto o proposición que términos como idea o juicio. Para Moore, igual que para Kant, una proposición simplemente expresa una relación entre conceptos. Para Kant, un juicio es la síntesis de dos conceptos, el sujeto y el predicado, a través de una cópula. Moore va a ir mucho más allá que Kant, afirmando que incluso la existencia es un concepto. Tesis profundamente antikantiana, por lo que hemos visto justo hace unos minutos cuando hablábamos de Frege y la forma en la que Frege formalizaba la crítica kantiana al argumento ontológico. Para Moore, una idea o un concepto o una proposición no es verdadera o falsa porque se corresponda con una realidad ni porque sea coherente con un conjunto sistemático de tesis o de hipótesis, tal y como afirmaban los idealistas británicos. Ya vimos que los idealistas británicos son los que interpretan el dictum hegeliano de que la verdad es el todo en términos coherentistas. Es decir, la verdad no consiste en la adecuación del intelecto a la cosa, sino en la coherencia interna de la propia mente o del conjunto de proposiciones que mantenemos como verdaderas. La verdad, para Moore, frente al concepto de verdad que mantenía Bradley, no es algo extra proposicional o paraproposicional, sino que es una propiedad idéntica o interna a la propia proposición. A diferencia de lo que hemos dicho previamente, de que el concepto de existencia de Moore es profundamente antikantiano, este concepto de verdad sí que es kantiano, o por lo menos sí que es fregiano. Frege, de una manera novedosa y original, definió los hechos como lo referido por proposiciones verdaderas. Moore va a llevar esto hasta un extremo realista y conceptualista, hasta entonces insólito, afirmando que la verdad o que los hechos a los que refiere la proposición son la propia proposición. Un hecho, por decirlo rápidamente, es simplemente una proposición verdadera. Esto es lo que se conoce en la filosofía contemporánea como una teoría de la verdad como identidad. La verdad no es, insisto, la adecuación del intelecto a la cosa, ni la coherencia interna a un sistema de proposiciones, sino la identidad entre el sujeto y el predicado. Es en este contexto en el que se está recibiendo también el pensamiento de Frege, lo cual puede dar cuenta de las paradojas que surgen de esta concepción de la verdad. Una de las características del pensamiento de Moore es la facilidad con la que califica de inanalizable ciertos atributos o predicados. Así, Moore afirma que, más allá de esta caracterización mínima de la verdad,
la verdad como identidad entre el sujeto y el predicado, la verdad no se puede definir. La verdad es algo que se reconoce inmediatamente, pero que, por decirlo rápidamente, es un concepto primitivo, es un término más allá del cual nada puede analizarse. Si Moore es un realista, lo es en el sentido medieval del término. El debate entre nominalismo y realismo dentro de la escolástica del siglo XIII-XIV consistía en el debate acerca del estatus de los conceptos universales. Para los nominalistas, los conceptos universales no son sino conceptos particulares usados en su función universal. O, por decirlo en otros términos, los conceptos universales no refieren a una sustancia genérica o universal, sino a un conjunto de casos particulares. El concepto universal perro no refiere a una perreidad que trascienda a la clase de los perros, simplemente refiere a la clase distributiva de cada uno de esos perros tomados conjuntamente. Frente a este nominalismo, que afirmaba en sus versiones más extremas que los conceptos universales son puro flatus voci, pedos de la boca, literalmente, el realismo era realista porque creía que los conceptos forman parte de la realidad y que, por decirlo en términos platónicos, las ideas subsisten con independencia de los casos en los que se inhieren. Moore llevará este realismo a un extremo, insisto, que ningún loco medieval pudo nunca concebir. Para Moore no es solo que los conceptos subsistan y que aquellos que son universales refieren a realidades universales, es que para Moore la experiencia es una experiencia principalmente de conceptos y la propia existencia es un concepto. Para Moore, la proposición yo existo no difiere en manera alguna de la realidad de mi existencia, entendiendo la existencia no como una cuantificación, sino como un concepto. Insisto, los conceptos para Moore no son abstracciones, construcciones, sino realidades objetivas y el mundo está compuesto por ellas. El realismo de Moore es un realismo atomista o atómico en el sentido de que cree que los conceptos se pueden definir por sí mismos, uno a uno, sin tener en cuenta sus relaciones. Es Moore el que interpreta la doctrina de Bradley acerca de las relaciones como si ésta dijera que las relaciones son internas a las cosas relacionadas. Ya hablamos en la clase sobre el neoidealismo británico cómo Bradley plantea la paradoja de que las relaciones no pueden ser reales y tampoco pueden ser internas o externas. Si una relación externa sería aquella que contribuye conceptualmente o atributivamente a los términos relacionados. Es algo que es independiente de los términos que se ponen en relación. Mientras que una relación interna sería aquella que define a los propios términos en el momento en que los relaciona. Bradley, en su famoso texto Apariencia y Realidad, no se inclinaba por ninguna de las dos posiciones. Es decir, Bradley no afirmaba que las relaciones fueran ni internas ni externas. Su tesis era básicamente que las relaciones no son reales y que lo verdaderamente real es una especie de todo uno. Esa es la tesis del monismo idealista de Bradley. Bien, Moore, no comprendiendo del todo lo que está diciendo Bradley en ese libro, cree que la tesis de Bradley y la tesis del idealismo es básicamente que las relaciones son internas. Este carácter interno de las relaciones permitiría justificar la concepción coherentista de la verdad. Si las relaciones son internas a las cosas y las cosas se definen por las relaciones que mantienen entre sí, no se puede analizar la verdad de una cosa, en este caso una proposición o un concepto, sino teniendo en cuenta su relación con otros conceptos y otras proposiciones. Ello justificaría esta concepción tan rara de la verdad, que es la coherentista, que por así decir va en contra de nuestra inclinación natural a pensar que la verdad es la adecuación del intelecto o de la proposición a la cosa. Pues bien, frente a la posición que él interpreta que es la idealista, una de las características del realismo de Moore será afirmar que las relaciones son externas y no obstante reales. Otra de las críticas que
él hará al idealismo, tal y como él se lo imagina, es la distinción que pretende establecer Moore entre el ser y la percepción. A juicio de Moore, todo idealismo se sostiene en el dictum berkeleyano esse est percipi, el ser es ser percibido. Como ya explicamos en clases previas, esto no es cierto, porque algunos idealistas no son idealistas empíricos en el sentido que le daba Kant a esta expresión, es decir, o dogmáticos, no son idealistas que creen que el mundo no exista más que como correlato del pensamiento humano o divino. No obstante, así es como interpreta Moore el idealismo, y contra esta tesis de que el ser y la percepción son lo mismo, Moore va a ofrecer una distinción entre la conciencia y los objetos de la misma. Distinción que de alguna forma emula el pensamiento neokantiano que se estaba también articulando en Alemania por aquellos años, que distinguía, como ya vimos en clases previas, entre el acto y el contenido de un pensamiento. Para Moore, las percepciones o sensaciones son claramente distintas entre sí y no obstante deben mantener algún término medio común a ambas. Es decir, si la sensación del azul y la sensación del verde, o la percepción del azul y la percepción del verde, aun siendo completamente distintas desde un punto de vista fenomenológico, son calificadas como sensaciones, es porque son sensaciones para algún tipo de sujeto, o por no comprometernos en una especie de subjetivismo loco, tiene que haber algún término medio, algún elemento común a esas dos sensaciones o percepciones. A eso es a lo que llamará Moore conciencia, aquello que unifica o es común a las diversas sensaciones. Aquello que es distinto en las sensaciones es a lo que denomina Moore objeto. Como vemos, en lugar de tomar la polaridad sujeto-objeto como términos primitivos, Moore, pero también Russell y en parte Whitehead, parte de una experiencia indiferenciada a partir de la cual los conceptos de sujeto y objeto se construyen como términos relativos o como resultados. Bien. ¿Qué es lo que diferencia a la conciencia de sus objetos? De una manera un poco ridícula, Moore dice que ofrece esa sencilla diferenciación. Lo que diferencia la conciencia de los objetos es que la conciencia, en una conciencia pueden coexistir varios objetos, es decir, que una misma conciencia puede tener experiencia del azul y del verde, del rojo y del amarillo. El hecho de que puedan coexistir en la conciencia nos permite plantear, en términos ontológicos, la cuestión de su existencia. El azul y el verde deben tener, a juicio de Moore, una existencia independiente de su aparición a la conciencia si verdaderamente coexisten, aun siendo independientes, en ella. Conocer, para Moore, no consiste en representar objetos extramentales, sino directamente entrar en contacto inmediato con ellos. Conocer no es formarse una imagen o una representación de la realidad, sino entrar en contacto con esa realidad. Mediante esta definición de conocimiento y mediante la distinción que ya hemos explicado entre conciencia y objetos, Moore pretende, aunque esto es muy sui generis, distinguir el ser de la percepción, dando también por despachado el problema del solipsismo o del idealismo crítico o dogmático. Para Moore no cabe preguntarse si verdaderamente existe el mundo externo o no. No cabe preguntarse si podemos salir de nuestra esfera subjetiva, del círculo de nuestra conciencia, porque el hecho de tener sensaciones del mundo ya supone, de alguna forma, salir de ella, salir de ese círculo correlacional, que dirán algunos realistas postcontinentales en el siglo XXI. Aquí, como vemos, Moore no está sino repitiendo un pasado que él ignora, o que por lo menos pone entre paréntesis, porque lo que él está básicamente exponiendo aquí, de una manera un poco ingenua, es la doctrina que vimos en Kant cuando hablamos de la sección dedicada a la refutación del idealismo en la crítica de la razón pura. Para Kant, la forma más fácil de criticar al idealismo dogmático, el idealismo crítico encarnados por Berkeley y Descartes, es simplemente subrayar
que uno no puede ser consciente de sí mismo sino a través de la conciencia o de la experiencia que tiene los objetos. En Moore, esta refutación del idealismo, expresión que él utiliza para titular uno de sus artículos, se articula como también defensa del sentido común. A juicio de Moore, hay una serie de proposiciones cuya verdad se conoce con certeza absoluta y que no se pueden poner entre paréntesis ni dudar de ellas. La lista que le ofrece de proposiciones que son verdaderas por sentido común es la siguiente. Sé que en la actualidad hay un cuerpo vivo humano que es mi propio cuerpo, segunda proposición de sentido común. Sé también que hay otros cuerpos vivos además del mío. Sé que la Tierra ha existido durante muchos años y sé que hay otras personas, cada una de las cuales sabe todo lo previo. Esta última proposición, aunque parezca redundante, es esencial para cerrar de una manera más o menos sistemática el sentido común. Moore será uno de los primeros filósofos analíticos, entre otras cosas, no solamente por esta defensa del sentido común, sino por entender también que el objetivo último de la filosofía no consiste en refutar o criticar los prejuicios del hombre de a pie de calle, sino sistematizar sus creencias. El hombre a pie de calle cree que existe un cuerpo que es el suyo, que hay otras personas que están vivas y que tienen cuerpo, y que la Tierra no ha sido inventada hace un segundo, sino que existe un pasado y que el mundo externo es real, por decirlo en una sola palabra. Pues bien, Moore no cuestiona estas creencias, sino que las articula sistemáticamente. Y para articularlas sistemáticamente es necesaria esa cláusula de cierre, que por así decir introduce la dimensión de la intersubjetividad. Yo sé que hay otro que sabe, que yo sé, que él sabe, que... Bien, así ad infinitum. Y esa es la cláusula de cierre que hace que la lista de las proposiciones mantenidas por el sentido común no sea arbitraria, no sea una lista a la lavandería, sino que tenga por lo menos alguna coherencia interna. Bien. Más allá de estas posiciones en epistemología y en ontología, Moore pasa a la historia por la acuñación del término falacia naturalista. Esto lo hace Moore en un libro de juventud, publicado con apenas 20 y tantos años, titulado Principia Ética. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, en Gran Bretaña, había una cierta moda de titular los libros en latín, a pesar de que el contenido estuviera escrito por completo en inglés. Sucedía algo parecido a la situación literaria y filosófica a finales de la Edad Antigua, comienzos del Medievo, donde la gente había olvidado el uso del griego y, sin embargo, pues seguía titulando sus libros en griego a pesar de que el contenido estuviera perfectamente en latín. Y algo similar sucede a día de hoy con el inglés. La falacia naturalista ha sido malinterpretada por los filósofos posteriores como si Moore estuviera criticando el salto ilegítimo del ser al deber ser. Este malentendido, esta malinterpretación, este misreading, se debe en parte a la única referencia historiográfica o doxográfica que ofrece Moore en ese libro. Poniendo entre paréntesis por un momento su ingenuidad, Moore dice que la idea de la falacia naturalista no se le ha ocurrido a él, sino que se puede rastrear en el Tratado sobre el Entendimiento Humano de Hume. En un pasaje de ese tratado, Hume afirma que hay una rareza estilística que la ha visto en la mayor parte de los metafísicos, que consiste en saltar de manera indebida del ser al deber ser. Es decir, uno está leyendo un libro de un metafísico y se da cuenta como de repente salta a decir el mundo es de esta manera para decir el mundo debería ser de esta manera. Aparentemente, lo que está intentando hacer Hume al subrayar la inconmensurabilidad entre el ser y el deber ser es distinguir claramente entre los hechos y los valores. Para Hume, los valores no serán sino la expresión de estados emocionales. El valor del bien, el valor de la belleza, para Hume básicamente son acuerdos o expresiones de emociones, estados privados, que no refieren a ningún hecho
Es decir, cuando nosotros decimos este cuadro es bello, esa proposición no puede ser ni verdadera ni falsa porque no se refiere a un ser, sino a un deber ser. Lo que estamos expresando cuando emitimos un juicio de belleza o de bondad, acerca de la belleza o la bondad de algo concreto, no es una descripción de ese objeto, sino una descripción de cuáles son nuestros criterios o estados emocionales a la hora de enfrentarnos a ese objeto. Cuando decimos que las meninas de Velázquez son bellas, estamos expresando el deber ser implícito de que todos los cuadros deberían aproximarse más o menos a ese. Esta distinción entre los valores y los hechos no es originaria tampoco de Hume, sino que proviene de toda la tradición islámica, que había intentado hacer consistente la filosofía griega con la religión musulmana. En Averroes, esta consistencia, ese intento de composibilidad de la religión y la filosofía, se expresa bajo la doctrina de las llamadas dos verdades. Para Averroes, el Corán puede decir perfectamente que el mundo es finito y Aristóteles que el mundo es infinito porque el Corán habla en imperativo, habla del deber ser, mientras que Aristóteles habla del ser. Bien. Son dos esferas que no se contradicen entre sí. El mundo puede ser de una determinada manera y, no obstante, la forma en la que nosotros nos tenemos que comportar puede ser completamente distinta. El hecho de que se maltrata a los animales no justifica que eso deba ser así. Bien. Lo paradójico de esto, del uso del término falacia naturalista para referirse a este salto del ser al deber ser, es que Moore no se refería a esto cuando acuñó el concepto. Para Moore, básicamente, la falacia naturalista consiste en no comprender que el bien es una propiedad indefinible. La falacia naturalista, alguien comete la falacia naturalista para Moore en el momento en que intenta definir el bien en términos de propiedades presuntamente más primitivas, como el placer, la autopercepción, la virtud, el amor, la autorrealización. Cuando Moore habla del carácter inanalizable del bien o la verdad, toma como canon los colores. Los colores, para el sentido común, son inanalizables o irreductibles. El amarillo, por ejemplo, no se puede reducir completamente a la estimulación del nervio óptico por un espectro de onda. Un ciego de nacimiento, por mucho que sea doctorado en óptica, no sabe lo que es el amarillo. Una persona que tuviera todos los conocimientos que se pudieran obtener acerca de los colores y pero que no obstante fuera ciego de nacimiento, para el sentido común no sabría nada de la experiencia fenomenológica del amarillo, o del rojo, o del azul, o de lo que fuera. En ese sentido, los colores son inanalizables o irreductibles. Es decir, la experiencia de los colores, o de los sabores, o de los tactos, no se puede explicar con nada más primitivo, por menos de los colores primarios o básicos. ¿Vale? Tan solo se puede conocer la experiencia fenomenológica de los colores a través de la intuición sensible, de la percepción óptica en este sentido de los mismos. Pues bien, Moore va a analizar el bien de manera similar. Del mismo modo que los colores son inanalizables, por mucho que supervengan sobre propiedades físicas como la estimulación del nervio óptico por un determinado espectro de onda lumínico, las propiedades morales, como el bien o el mal, son inanalizables por mucho que supervengan sobre propiedades hedonistas, como el placer, la autorrealización, la virtud, la justicia, la fortaleza, la templanza. Lo bueno es una propiedad inanalizable, dice Moore, porque ante cualquier análisis que se ofrezca de lo bueno o del bien, siempre nos podemos plantear la pregunta abierta, de open question, sobre si esa definición o análisis que se está ofreciendo verdaderamente agota el bien o lo bueno. Si definimos que la virtud es el bien, siempre puede caber la pregunta abierta de si tal o cual virtud es buena o no. Moore llama falacia naturalista, insisto, al intento de definir lo bueno en términos de cualquier otra propiedad que no sea lo bueno en sí mismo, ya sea esta propiedad natural o artificial. Para Moore es igual de falaz
definir lo bueno en términos naturales, tales como la adaptación al medio ambiente, como era bastante habitual dentro de los círculos socialdarwinistas de su época, como definir lo bueno en términos culturales o sociales. Para Moore, lo bueno no se reduce a lo justo, a lo encomiable. Por mucho insisto de que Moore acepta que el bien suele supervenir, igual que el amarillo superviene sobre determinado espectro de onda, sobre realidades normativas tales como lo preferible, lo obligatorio. Pero en su naturaleza intrínseca, el bien no es analizable, sino que simplemente se intuye a través de lo que Moore denomina intuición intelectual. Igual que existen intuiciones sensibles para los colores, hay una intuición intelectual de lo bueno. A una persona que fuera un sociópata, un psicópata puro y duro, no se le podría explicar, y que careciera de esa intuición intelectual, no se le podría explicar el bien en términos más simples, simplemente no lo podría captar. Para Moore, el ser bueno es un ser a secas. Si la falacia naturalista consiste en confundir el ser y el deber ser, el primero que la comete es el propio Moore, porque para Moore el bien es al mismo tiempo un hecho que se percibe a través de la intuición intelectual y un deber ser que regula nuestra conducta. Pero es que, como ya estamos diciendo, la falacia naturalista, Moore no la define en términos de confusión o salto del ser al deber ser, sino como intento de definición del bien o del mal en términos más simples. La principal objeción que se ofreció al libro Principia Ética de Moore la articuló Broad, quien subrayó cómo el bien carece de subsistencia o de sustancia, es decir, el bien no puede existir por sí mismo. No podemos imaginarnos que ese atributo inanalizable o irreductible subsiste con independencia de las propiedades naturales o culturales sobre las que superviene. El bien desprovisto de propiedades tales como la justicia, la utilidad, el placer, lo encomiable, etc., ¿en qué queda? Moore, que era así de ingenuo y de honesto, ante la objeción de Broad y de otra serie de críticos, en un artículo titulado Respuesta a mis críticos, no ofreció ninguna otra defensa de su teoría que encogerse de hombros y reconocer el mea culpa. En textos posteriores a los Principia Ética, Moore abandonará la idea de que el bien es inanalizable y reconocerá que en sus Principia Ética no hay una definición sostenible del bien. En textos posteriores, Moore no se va a centrar tanto en el concepto de bien como en la esencia o el contenido de las proposiciones normativas. El contenido de las proposiciones normativas que expresan un deber ser, para Moore, consiste en la expresión de una intención de producir el mayor bien posible. Nuestro deber, dice Moore, puede definirse como la acción que hará que en el universo exista más bien que en cualquier otra posibilidad. Así, sentirse moralmente inclinado a realizar una determinada actividad tan solo consiste en la creencia o en la emoción de que por medio de esa acción se va a producir la mayor cantidad de bien posible. No obstante, el propio Moore corregirá y revisará esta teoría. Explicar a Moore es muy difícil porque, insisto, que va cambiando prácticamente cada tarde de posición, y distinguirá claramente entre una concepción deontológica del bien, como la que presuntamente estaba expuesta en los Principia Ética, y una concepción consecuencialista del bien, tal y como articula él mismo en textos posteriores. Ya hemos explicado en clase en varias ocasiones la distinción entre deontología y consecuencialismo. Las posiciones deontológicas son aquellas que creen que el bien debe realizarse por sí mismo con independencia de sus consecuencias. El ejemplo más paradigmático de un pensador deontológico es Kant. Para Kant debe decirse siempre la verdad con independencia de que los resultados de ese decir verdadero sean nefastos. Si un asesino viene a tu casa preguntando por una persona a la que tú estás cobijando, para Kant hay que decir la verdad y confesar que el individuo se encuentra escondido en el cuarto de baño, aun cuando uno sepa de manera fehaciente que lo que va a suceder a continuación es la ejecución de esa persona inocente.
El consecuencialismo, por el contrario, cree que la mentira está justificada en determinados momentos, es decir, que el bien no consiste en la adecuación de la máxima a la ley o la conducta conforme a ciertos principios que sean por buenos de antemano, sino en el cálculo utilitarista acerca de las consecuencias que se derivan de nuestras acciones. En ciertos casos se deriva, sí, más bien que mal, de conductas como la mentira, el engaño, incluso la violencia. Bien. Sea como fuere, uno de los elementos que vertebra la ética de Moore en todos y cada uno de sus pequeños periodos es su no cognitivismo. La metaética contemporánea se denomina no cognitivista a aquellas posiciones que afirman que las proposiciones éticas no refieren a hechos o a pensamientos, sino que simplemente expresan estados emocionales o intuiciones no articulables conceptualmente, como era, por ejemplo, la intuición intelectual del bien. En la respuesta a mis críticos, Moore se adhiere a la posición de uno de sus críticos, Stevenson, que es el principal teórico del llamado intuicionismo moral. Para Stevenson, cuando decimos, por ejemplo, que Bruto hizo el bien al matar a César, no estamos diciendo no estamos enunciando ninguna proposición que sea verdadera o falsa, salvo el hecho puntual de que Bruto efectivamente mató a César. Los juicios de valor, sean estos valores morales o estéticos, no pueden ser ni verdaderos ni falsos, porque lo único que expresan, según Stevenson, y en parte para Moore, es una cierta inclinación o preferencia del observador o sujeto que emite esa proposición. La divergencia de opinión que existe entre alguien que diga que Bruto hizo el bien y alguien que diga que Bruto hizo el mal, para Moore y para Stevenson es la misma divergencia que existe entre alguien que dice vamos a jugar al póker y otro que diga no, mejor vayamos al cine. Esta también ha sido la forma tradicional de concebir los juicios estéticos, que son los que más os interesan a vosotros. Cuando alguien está diciendo que las meninas son un cuadro feo, no está afirmando nada, no está enunciando ninguna proposición verdadera o falsa, sino que simplemente está expresando un estado emocional en relación a ese cuadro. Y la relación que mantiene esa proposición, las meninas es un cuadro feo, por comparación con alguien que diga que es bello, es simplemente un contraste de preferencias o de inclinaciones o de emociones. No hay una verdadera contradicción entre afirmar que las meninas es bello y las meninas es feo. Vale. Más allá de estas doctrinas, que como digo van mudando y no son tampoco muy originales, salvo Emick, para el propio Moore, que apenas había leído historia de la filosofía, igual que Wittgenstein, de quien hablaremos en otra clase, lo interesante de Moore es que es el primero que asume como método filosófico el análisis, que dará nombre a la filosofía analítica. La misión del filósofo, para Moore, no consiste en construir teorías originales, tampoco hacer una metodología de las ciencias, sino simplemente analizar pseudoproblemas lingüísticos y resolverlos mediante el análisis de los conceptos involucrados en ellos. Así, cuando el filósofo hable de la materia, no va a tratar, como pensaban los neocantianos, de la filosofía de la física, ni tampoco va a hablar de la materia en sí misma al mismo nivel que los científicos, sino que simplemente va a hablar de las proposiciones que emiten de manera más o menos confusa las personas al día a día cuando hablan de la materia, o de lo bello, o de lo bueno, o de la verdad. Hablemos de Alfred
North Whitehead, el autor de esa cita tan repetida, a saber, la historia de la filosofía occidental no es sino un conjunto de notas a pie de página a los diálogos de Platón. Es muy curioso cómo estas frases, que sobre todo pretenden llamarnos la atención acerca de la importancia de la conciencia historiográfica del pasado, pasan a la historia como frases anónimas. ¿Quién de vosotros podría decirme quién es el autor de la frase «aquel que no conoce el pasado está condenado a repetirla»? Que supongo que habréis escuchado alguna vez. ¿Cómo? Yo creo que Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo no. Santayana, un filósofo español. Bueno, ahí lo queda. Ahí queda, de la época de Napoleón, un liberal de las Cortes de Cádiz. Pues bien, lo mismo pasa con Whitehead. Whitehead no es simplemente el artífice de esta frase célebre que ha pasado a la historia sin su nombre, sino también el colaborador de Russell en los Principia Mathematica y el autor de una teoría del espacio muy interesante. Whitehead publica su primer libro en el año 1898, una fecha clave, titulado Un tratado sobre el álgebra universal con aplicaciones. En principio iba a ser un trabajo en 2 volúmenes, pero el segundo volumen, dedicado a la geometría, nunca apareció. A pesar del título del libro, Whitehead no habla en este tratado de álgebra, sino principalmente de los fundamentos de la geometría y de las relaciones espaciales formales. El trabajo no es especialmente original, sino que simplemente hace una exposición, un resumen, una sistematización de los saberes geométricos y de las teorías del espacio hasta entonces conocidas. A pesar de que este fue el libro que le dio el título de miembro de la Royal Society, este tratado universal de álgebra no tuvo ninguna influencia en la matemática de su época, porque justo cuando se está publicando el libro se produce una transformación completa de la concepción del espacio y de la lógica y de los intereses de los matemáticos, en parte motivada por los trabajos de Frege y de Peano, un filósofo y matemático italiano. El enfoque de Whitehead era un enfoque principalmente algebraico, es decir, él estaba sobre todo interesado en las relaciones de orden y las estructuras que se preservan en las transformaciones, por contraste con el enfoque semántico de Peano y de Frege, que estaban más interesados por el concepto, por ejemplo, de demostración lógica. Whitehead nunca publicará el segundo volumen de su tratado sobre álgebra universal por la sencilla razón de que, al descubrir la obra de Frege y de Peano, asumirá el enfoque semántico y demostrativo, abandonando el enfoque algebraico, es decir, un enfoque que se preocupa principalmente por eso, por las estructuras invariantes en ciertas transformaciones. Por esa misma época, Russell acaba de publicar unos Principia Mathematica, pero que en inglés, Principles of Mathematics, unos principios de matemática, con un enfoque muy similar también algebraico, y dándose cuenta los dos a la vez de que ese enfoque era insuficiente, deciden ponerse a trabajar en común en un libro que en principio tan solo iba a escribir durante un año, pero que les llevó prácticamente una década y que marca un hito en lo que es la lógica formal, de tal forma que los símbolos que utilizamos a día de hoy para explicar lógica son los que se expresan por primera vez en ese libro, el Principia Mathematica. Los Principia Mathematica iban a ser originalmente 4 volúmenes, el cuarto de ellos escrito en solitario por Whitehead y dedicado exclusivamente a la lógica de la geometría, pero en última instancia tan solo se publicaron 3 volúmenes por problemas internos al propio proyecto logicista que explicaremos cuando lleguemos a Russell si hacemos tal cosa. Lo único que nos interesa ahora, que estamos hablando de Whitehead, es mostrar cómo, a pesar de que él nunca llegó a escribir el 4º volumen de los Principia Mathematica, sí que hizo uso de las estructuras explicativas de ese libro para sus posteriores libros en materia de geometría y física. En los Principia Mathematica se definen los números en términos lógicos como clases equinuméricas. 2 clases son equinoméricas cuando
existe una relación de correspondencia biunívoca 1 a 1 que relaciona a cada uno de los miembros de esas dos clases. Así es como definen Russell y Whitehead, siguiendo a Frege, los números naturales. Intentaron hacer lo mismo con los reales y llegaron a una serie de paradojas irresolubles. Whitehead hace algo similar cuando quiere definir las entidades que componen el espacio. Define el espacio en términos de inclusión o contención. Un volumen espacial contiene a otro y los puntos inextensos, que son la base de la geometría euclídea, no son sino la serie convergente de una serie de espacios que se contienen los unos a los otros. Whitehead construye su lógica de la geometría de una manera muy similar a cómo Cantor, matemático que ya hemos citado, construye los números reales. Para Cantor, los números reales son clases de equivalencia entre series convergentes de números racionales. Para Whitehead, los puntos son clases de equivalencia de series convergentes de volúmenes que se incluyen o se contienen entre sí. La relación de inclusión o de contención es una relación primitiva de la teoría de conjuntos. Así, Whitehead es uno de los padres de la geometría sin puntos, una geometría que, a diferencia de la euclídea, no parte del concepto inextenso de punto, sino del concepto ya extenso de volumen. La relación geométrica básica para Whitehead es la relación de parte y todo, que es la relación que mantiene un volumen más extenso con otro volumen incluido en él. Así, Whitehead es al mismo tiempo el fundador de la mereología, la disciplina ocupada de la relación entre parte y todo, y de una cierta comprensión de la topología, lo que en algunos manuales de topología se denomina mereotopología. Esto es el estudio de las propiedades invariantes geométricas como relaciones entre parte y todo. Esta concepción del espacio, como un espacio compuesto de volúmenes que se contienen los unos a los otros, le permitió a Whitehead construir una alternativa a la teoría de la relatividad general de Einstein. Como ya es sabido para cualquiera que haya estudiado esto con poco detenimiento, la teoría de la relatividad no es relativista, sino que toma como valor absoluto la velocidad de la luz. La constante de la teoría alternativa de Whitehead va a ser una métrica, que no tenemos tiempo aquí de explicar, espacio-temporal que distinga, apoyada sobre todo en el electromagnetismo de Maxwell y Lorentz. La diferencia crucial entre estas dos teorías, la teoría de la relatividad general de Einstein y la teoría alternativa de la gravitación de Whitehead, es que para Einstein, por decirlo rápidamente, la gravedad es un epifenómeno de la geometría del espacio-tiempo. El movimiento gravitatorio de una partícula se explica por la curvatura del espacio-tiempo generada por una masa próxima. Según Whitehead, esta concepción del espacio-tiempo que identifica geometría con física no concuerda con nuestras prácticas de medición por razones demasiado esotéricas como para explicarlas aquí en 10 minutos. Aquí nos enfrentamos con esto es interesante sobre todo porque expresa o manifiesta o revela uno de los criterios que valoraba Whitehead a la hora de ponderar las virtudes de una teoría científica. Para Whitehead, una teoría científica no simplemente debe ser elegante matemáticamente o predictivamente fértil, sino que también debe estar en concordancia con nuestras intuiciones básicas y con nuestras prácticas de medición. A juicio de Whitehead, la teoría electrodinámica de Maxwell y de Lorentz era un fundamento mucho más sólido, mucho más coherente con nuestras intuiciones que la teoría de la relatividad general, y partiendo del modelo del electromagnetismo, construyó, insisto, una
teoría de la gravitación, según la cual una partícula se mueve atraída o repelida gravitatoriamente no por la curvatura del espacio, sino por potenciales de onda retardados que se propagan en el espacio-tiempo. Lo interesante de la teoría de la gravitación alternativa de Whitehead es que para cuerpos simples es indiscernible de la einsteiniana. Es decir, a la hora de determinar el campo gravitatorio de un cuerpo único, estático y esféricamente simétrico, Einstein y Whitehead ofrecen la misma solución, la llamada solución de Schwarzschild. Mientras que para cuerpos únicos, rotativos y axialmente simétricos, la solución que ofrecen ambas teorías es también la misma, la llamada solución de Kerr. El problema empieza cuando tenemos en cuenta más de un cuerpo, por la sencilla razón de que las ecuaciones de la teoría de Einstein no son lineales, mientras que las de Whitehead sí que lo son. En la literatura técnica sobre este tema, la teoría gravitacional de Whitehead se suele calificar de cuasi lineal, pero el término técnico específico para hablar de ella es bimétrica. Lo que distingue a Whitehead de Einstein, por decirlo rápidamente, es que Einstein funde dos métricas, la geométrica y la física, en una sola, mientras que para Whitehead es esencial la distinción entre ambas. La teoría de la gravitación de Whitehead, aunque pueda parecer algo muy loco, utilizar los modelos del electromagnetismo para explicar el fenómeno de la gravitación, es una de las teorías que se está barajando en el presente para dar cuenta del descubrimiento de las ondas gravitacionales. En la divulgación científica al uso se suele decir que el descubrimiento de ondas gravitacionales en los años recientes confirma una de las últimas hipótesis de Einstein. Pero esto es porque sencillamente no han tenido en cuenta las teorías alternativas de la gravitación, entre ellas la whiteheadiana. Bueno, esto quizás es demasiado técnico, sobre todo nos interesa esta teoría alternativa de la gravitación por los criterios epistemológicos que Whitehead privilegia a la hora de construir su teoría de la gravitación. Para Whitehead la naturaleza es lo que se experimenta a través de los sentidos. A su juicio, no existen tales cosas como puntos infinitesimales. Tal cosa, los puntos infinitesimales, son abstracciones sin realidad experiencial, mientras que el espacio y el tiempo son realidades irreductibles de carácter extensivo. Aquí vemos cómo Whitehead utiliza una terminología muy similar a la de Moore. El principal requisito metodológico que Whitehead va a privilegiar en su filosofía de naturaleza es que las teorías científicas más válidas son aquellas que concuerdan de manera más coherente con ciertas intuiciones preteóricas. Su paradigma de cómo debe funcionar una teoría física es, ya lo hemos visto, la electrodinámica de Maxwell y de Lorentz. La filosofía de la ciencia de Whitehead se suele calificar como un empirismo radical, a la manera del empirismo radical de William James, al mismo tiempo contrapuesto al empirismo sensacionalista de Hume y al materialismo cientificista de Newton. La característica específica del empirismo radical en Whitehead es que no se basa solo en datos sensoriales como los colores, los sonidos y los olores, sino también una serie de relaciones naturales que a juicio de Whitehead son primitivas. La visión del mundo que va a tener Whitehead, por decirlo rápidamente, es muy similar a la que se mantiene en el electromagnetismo o en las teorías electrodinámicas. Los conceptos fundamentales no son sustancias localizables o fragmentos de materia, sino procesos, eventos o campos relacionados de manera interna. Aquí vemos cómo Whitehead recupera, de alguna forma, la teoría de las relaciones como relaciones internas, que es la teoría que Moore atribuye a Bradley.
Whitehead se opone, por lo tanto a Hume como a Newton. A Hume le critica el hecho de que reduzca la percepción a los datos sensibles, reduciendo las propiedades terciarias, la religiosidad, los valores estéticos y morales, y las propiedades secundarias, el color, el olor, el olfato, a cualidades primarias tales como extensión o movimiento. El principal problema de esta reducción de las cualidades terciarias y secundarias a las primarias es que nos priva de esquemas de interpretación de esa realidad reducida a puro dato sensible. En el empirismo sensacionalista o sensualista de Hume, la causalidad, el principio de causalidad, carece de todo fundamento. Es la mera coexistencia y sucesión reiterada. El problema de Newton es el inverso. Newton ofrece, en principio, un esquema de interpretación que dé cuenta de relaciones causales tales como la atracción gravitatoria, pero lo hace, si cabe, con un enfoque aún más atomista. Para Newton, el mundo está compuesto de una sucesión de instantes distribuidos espacialmente como fragmentos de materia. La crítica que hace Whitehead a esta concepción materialista del mundo es doble. Por un lado, el concepto de instante o de fragmento puntual sin duración es ininteligible y vuelve además ininteligible conceptos esenciales de la física, tales como velocidad en un instante o impulso en un instante. Por otro lado, el concepto de la materia reducido atómicamente a instantes autosuficientes y aislados no da cuenta de la ley de gravitación, como una ley que pone en relación a entes y que, por así decir, es una relación interna a los propios entes. Una de las características idealistas del pensamiento einsteiniano es precisamente esto. Para Einstein, la relación espacio-temporal es interna a la propia masa de los cuerpos. ¿Bien? Por así decir, da la razón a la cierta interpretación de Bradley. Combinando a Newton y a Hume, dice Whitehead, obtenemos un concepto estéril, a saber, un campo de percepción carente de datos para su propia interpretación y un sistema de interpretación carente de cualquier razón para la concurrencia de sus factores. Frente a esas dos concepciones del mundo, la teoría del electromagnetismo de Maxwell, a juicio de Whitehead, ofrece un antídoto por la sencilla razón de que no cae en la falacia de la ubicación simple. Tal falacia consiste en concebir la naturaleza como un conjunto de fragmentos de materia aislados que se relacionan tan solo de manera externa. Como estamos viendo, el empirismo de Whitehead está influido de manera decisiva por William James, del que hablamos en la clase pasada, y Henri Bergson, del que hablaremos en clases posteriores. El empirismo no se entiende en el sentido dieciochesco del término, como el empirismo de Hume o de Locke, sino en el sentido que vimos en la clase pasada cuando hablamos de William James. Según Whitehead, nuestra percepción ya tiene un componente simbólico en sí misma, de tal forma que cuando percibimos el mundo, lo percibimos ya como un conjunto de entidades relacionadas, de tal forma que los objetos aislados entre sí son una abstracción, una teorización posterior. Toda teoría de la percepción que quiera dar cuenta de el flujo de conciencia, por hablar en términos de William James, debe ser una teoría de la inmanencia, que dé cuenta de esas tres dimensiones de la percepción, o cualidades: las cualidades terciarias, las primarias y las secundarias. El objetivo de la filosofía para Whitehead no consiste en construir una torre de cristal, sino criticar las abstracciones mediante un doble movimiento, que consiste en primera instancia en armonizar tales abstracciones, calibrando su papel en la concepción del mundo, y en segundo lugar completarlas comparando tales abstracciones con las intuiciones concretas que tenemos del mundo, preteóricas, formando de esta forma una
concepción o un esquema del mundo mucho más articulado. Este esquema mucho más articulado del mundo, Whitehead lo va a exponer en obras de madurez metafísicas tales como La ciencia en el mundo moderno. En este libro, Whitehead va a exponer de manera mucho más desarrollada y articulada su teoría según la cual los objetos y la materia no son entidades primitivas, sino que son abstracciones. Lo real, en un sentido fuerte del término, es relacional. Los hechos físicos, tales como los electromagnéticos, son conjuntos únicos y relacionales que se extienden por todo el cosmos. Whitehead llama a la incapacidad de pensar relacionalmente falacia de la ubicación simple. Junto con esta falacia de la ubicación simple, en su libro La ciencia en el mundo moderno, va a acuñar la expresión falacia de la concreción fuera de lugar. Esta falacia consiste básicamente en tomar los puntos espaciotemporales como más reales que las relaciones extensionales de volumen. El concepto primitivo a partir del cual Whitehead va a construir su ontología, coordinable con su teoría alternativa de la gravedad y con su filosofía de la naturaleza y de la ciencia empirista, es el concepto, muy raro, de prehensión. Para Whitehead, una prehensión es una aprehensión no cognitiva del mundo. Todo objeto, en la medida en que se relaciona internamente con otro objeto, aprende no cognitivamente el resto del mundo. Por decirlo rápidamente, lo que está haciendo Whitehead en La ciencia en el mundo moderno y sobre todo en su libro más conocido, Proceso y Realidad, es actualizar la monadología de Leibniz. Leibniz dice de manera célebre en la monadología que cada mónada, careciendo de puertas y ventanas, expresa desde su punto de vista la totalidad del mundo, siendo al mismo tiempo un conjunto estanco y un microcosmos. Pues bien, para Whitehead, todos los entes que componen el universo aprenden o tienen comprensiones no cognitivas del mundo preepistémicas, entre las cuales se encuentra la interacción, por ejemplo, de una partícula con su campo gravitatorio. El conocimiento que tenemos nosotros del mundo no es sino una expresión un poco más sofisticada de esta aprehensión preepistémica y no cognitiva. El conocimiento, básicamente, para Whitehead es la expresión de una aprehensión coordinable con un sistema de relaciones o de volúmenes dados en el mundo. Una de las cosas que más llama la atención de la filosofía de Whitehead es cómo, junto con este problema central, que es cómo explicar las relaciones espaciales, también nos encontramos al final, sobre todo en los últimos capítulos de la mayor parte de sus libros, con una teoría singular de la religión. Entendiendo a Dios no como, insisto, un personaje barbudo que estaría en los cielos y haría nuestros sueños realidad, sino como, por decirlo en términos de Nicolás de Cusa, la síntesis de los opuestos. La religión, para Whitehead, versa principalmente sobre la soledad de los individuos. La soledad, no obstante, la define Whitehead en términos algebraicos y relacionales. La soledad es una modalidad relacional con múltiples capas predicables de un individuo. Esta soledad, curiosamente, no se puede entender a solas. Toda soledad está articulada históricamente, temporalmente. Whitehead comprende la religión por analogía con la aritmética, pero también por contraposición. La principal diferencia entre la aritmética y la religión, a pesar de que quiere aritmetizar la religión, es que la aritmética hace abstracción del tiempo, mientras que la religión no puede comprenderse sin el tiempo articulado experiencialmente a través de la dimensión de la soledad. La diferencia entre la aritmética y la religión también es vivencial o personal, en el sentido de que para Whitehead la aritmética es algo que se utiliza o se usa, algo que se tiene, mientras que la religión es algo que se es. En última instancia, Whitehead lo que está apuntando es a una concepción de la religión como religatio, como forma
de establecimiento de conexiones entre personas. Ya hablamos en clases previas cómo no hay que confundir la teología, como aquella ciencia que se ocupa de Dios, y la religión como modalidad irracional de construcción de sociedades humanas, podríamos decir. Aquí Whitehead, cuando dice que la aritmética se usa y la religión se es, que se usa la aritmética pero se es religioso, acuña un tropo que va a ser utilizado por muchos psicólogos a partir de entonces. Saber la diferencia entre ser y tener. No es lo mismo tener fe que ser fiel. Vamos a hablar, por último, no nos va a dar tiempo de decir nada de Russell, acerca de el libro Proceso y Realidad, que aun siendo un libro complejísimo, pues se puede resumir, yo creo, en 2 minutos. Proceso y Realidad es uno de los libros más difíciles del canon occidental, en el que Whitehead expone de manera más cabal su filosofía orgánica o relacional, sustituyendo el concepto de prehensión por el de ocasión real. Las unidades básicas del mundo para Whitehead no son los objetos, sino las ocasiones reales, los eventos. Las ocasiones reales para Whitehead son gotas de experiencia que se relacionan con el mundo, sintiendo relaciones y traduciéndolas a una realidad concreta. Cuando Whitehead habla aquí de sentimientos, no se está refiriendo a estados emocionales, sino de nuevo a modos de comprensión de la realidad precognitivos. Y cuando habla de realidad concreta, está refiriendo a la forma en la que los eventos constituyen coágulos objetuales. En la terminología de Whitehead, un electrón que interacciona con un campo de fuerzas siente las cargas eléctricas de su entorno y traduce esa experiencia en fenómenos concretos electrónicos, que más tarde serán esquematizados pues, utilizando esquemas de comprensión de la realidad algebraicos o geométricos. Pero para Whitehead, antes de que llegue la geometría o el álgebra, la experiencia que tiene el electrón del mundo es irreductiblemente concreta. Esto ya sé que parece un delirio de alguien al borde de la cirrosis, pero bueno, esto ha influido de manera decisiva en la filosofía contemporánea y hay que explicarla. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los intérpretes de Whitehead es cómo coordinar el enfoque atomista y discreto de proceso y realidad con el enfoque procesual y continuo de los textos posteriores. Previos. En los textos previos, como estamos viendo, para Whitehead el concepto primitivo es el de evento o el de continuo, mientras que en proceso y realidad el concepto primitivo es el de ocasión real. Las ocasiones reales son entidades discretas. La razón por la cual Whitehead se ve obligado a abandonar su anterior filosofía del continuo para asumir una filosofía cuántica, podríamos decir en esos términos, es porque se tomaba muy en serio las paradojas de Zenón, entre las cuales se encuentra la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, que podríamos explicar y cerrar de la siguiente manera. Si Aquiles recorta a cada paso la mitad de la distancia que le separa de la tortuga, nunca llegará a alcanzarla porque el espacio, siendo continuo, es denso o, en la terminología que vimos en la clase pasada de Peirce, tiene la propiedad de la canticidad. Supongamos que la tortuga está a 1 metro de distancia de Aquiles y Aquiles, insisto, recorta la mitad del espacio que le separa de la tortuga a cada paso. Así, en el primer paso, Aquiles recorta 50 centímetros, en el segundo paso está a 75, en el tercero a 87 centímetros, en el cuarto a 93, en el quinto a 96, en el séptimo a 98 y nunca llega a tocar a la tortuga. La propiedad que tiene el continuo, calificada por Peirce como canticidad, es que entre dos términos cualesquiera siempre hay un término medio. Entre el 1 y el 0 está el 0,5, entre el 0,5 y el 1 está el 0,75, entre el 0,75 y el 1 está el 0,87 y así ad infinitum. Bien, si queremos aceptar que, para Whitehead esto es inaceptable, la solución que le ofrece
es que el continuo no es algo dado en el mundo, sino que es algo que se construye a través de las aprehensiones y las ocasiones reales. Contra la continuidad del devenir, Whitehead va, de una manera un poco retórica, defender el devenir de la continuidad. Las ocasiones son atómicas, pero en el momento en que se han convertido en sí mismas, que se han realizado a través de aprehensiones, se incorporan en un conjunto relacional donde todo está en contacto con todo. Bueno, yo creo que por aquí podemos dejarlo.